tal, amigos? Bienvenidos, muy buenas noches, otra semana más aquí en el Peloto entre Asturias, donde, bueno, pues ya sabéis que la semana pasada hicimos un pequeño impasse, al igual que la competición, que la tercera división, y de ahí para abajo, porque el fútbol regional había parado y tenemos que reflejar aquí un poquitín el porqué se paraba. Para ello, pues contamos con, yo creo que un jurista de este mundo del fútbol de la tercera división, como fue Carlos Mario, que nos explicó pues los pormenores de cómo está la ley, de lo que se puede cambiar, de con quién hay que hablar para cambiarlo y dónde hay que ejercer la presión, que al final es lo que importa, ¿no? Que te escuchen y el ejercer esa presión. Entonces estuvimos con uno de los que están metidos dentro de la comisión de la Federación Asturiana de Fútbol, pues que también dictaminaron o determinaron que había que hacer el parón, que había que hacerlo en ese día, aunque él ya dijo que había votado, que había que hacerlo la semana siguiente para coincidir con más federaciones, pero al final pues salió lo que salió, porque lógicamente fue una asamblea democrática. Y hoy pues volvemos otra vez a retomar lo que ya es la competición aquí en la tercera división, y para ello pues tenemos contertulios, tenemos invitados, algunos que están dentro de la competición y otros que ya la tienen un poquitín abandonada, por lo menos la parte activa de la competición, pero que la siguen en la práctica, y eso pues también nos interesa. También nos interesa desde aquí el ver el punto de vista un poquitín desde fuera, el cómo se ve esta competición. Para ello nos rodeamos siempre de gente, de protagonistas, y los traemos aquí al estudio y les agradecemos que estén aquí. Tengo aquí a mi izquierda a Ser, jugador del Real Avilés B, que no está en una muy buena racha. A Ser, bienvenido, buenas noches y muchas gracias por venir. Buenas, ¿qué tal, Paco? Bueno, pues con Aser hablaremos dentro de unos instantes de cómo ve él ahora mismo la competición, y también tengo aquí a mi izquierda, a mi derecha, perdón, a Andrés, entrenador del Astur, que ya nos acompañó alguna que otra vez aquí en el programa, y que, bueno, pues también nos enseñará el punto de vista. Bienvenido, muchas gracias por venir, muy buenas noches, Andrés. Muchas gracias a vosotros por la invitación y un placer estar aquí. Bueno, pues con él también hablaremos de cómo ve a su Astur y al resto de los equipos de tercera división, y con Roberto Antuña, que fue el penúltimo, decía yo hoy, penúltimo entrenador que subió a la Unión Popular de Langreo a segunda división B, porque el último ya sabemos que fue don Pablo Lago, pero con don Roberto Antuña pues estamos aquí hoy, y también nos va a dar una visión de cómo ve él ahora mismo esta competición, esta tercera división, lo que cambiaron también los tiempos, que lo estábamos hablando aquí a micrófono cerrado, de cómo se fichaba antes y cómo se ficha ahora. Don Roberto, muy buenas noches y muchas gracias por venir. Bueno, gracias a vosotros. Bueno, pues con los tres vamos a arrojar luz. Hoy, por algunos que otros inconvenientes, no vamos a poder dar los resultados del fin de semana en pantalla, no los vais a poder ver, pero os lo digo yo, que por eso tengo aquí al chivato oficial del programa, que ya esta tablet que tengo aquí. Bueno, con los resultados de este fin de semana pasado empezamos y ponemos en orden un poquitín la clasificación también. Tenemos los resultados de, como digo, este fin de semana, algunos de ellos sorprendentes y otros no tanto. Lenense 1, Ceares 1, Roces 3, Oviedo Vetusta 3, el Entrego, que descansó esta semana, Covadonga 2, Avilés B 1, Universidad Oviedo 0, Condal de Noreña 2, por otra parte también lo esperado, Praviano 1, Urraca 1, Andés 3, Astur 0, Mosconia 1, Gijón Industrial 1, Llanes 1, Atlético Lugones 1 y Tuilla 0, Caudal de Mieres 0. Estos son los resultados que se dieron este fin de semana. Con estos resultados y con ese enfrentamiento directo que comentábamos entre el Tuilla y el Condal y el Caudal de Mieres, pues la clasificación queda como sigue: 57 puntos para el Condal, que vuelve a coger un poquitín de cuerda después de que la habían recortado. El Caudal queda con 53, segunda posición. Tercero el Tuilla con 48. Con 43 viene el Oviedo B. Con 41 Covadonga y Ceares empatados a puntos. Con 37 el Praviano. Con 36 el Llanes, 35 Avilés B y Gijón Industrial, con 32 el Urraca, con 30 el Atlético Lugones, saliendo a flote desde que cambiaron de entrenador. No perdieron ningún partido, 3 victorias y 2 empates, también digno de reseñar. Johnny, que lo tuvimos aquí, le deseamos suerte. El Astur viene con 29, los mismos puntos que el Mosconia. Luego viene el Roces con 28, con 27 el Entrego, con 23 el Andés. En el lío metido está el Lenense con 16 y el Universidad con 11. Y ya descendido y descalificado de la competición el Club Deportivo Cudillero. Bueno, pues hablaremos primero por cómo fueron los partidos de este fin de semana. De los dos representantes que estuvieron aquí, que tuvieron competición este fin de semana. Aser, empezamos por ti. El partido que tuvisteis contra el Covadonga, que acabó con derrota del Avilés B por 2-1, y no sé cómo viste un poco el partido, cómo viste ese choque en el Rabanal.
Bueno, a ver, fue un partido, yo creo, en el que partía ya como favorito el Covadonga. Bueno, jugaba en casa y además tenía la necesidad de puntuar. Además jugaban también con el hándicap de que el partido siguiente creo que era el Cudillero. Entonces, bueno, podría ser para ellos un partido calificado como de 6 puntos. Entonces, bueno, la verdad el partido fue con claras ocasiones para ellos, todo hay que decirlo, pero sí es verdad que nosotros en los primeros minutos, bueno, tuvimos una jugada en la que, bueno, Wisi da el larguero y a 3 metros de la línea de gol, entonces te hubieras puesto por delante y yo creo que hubiera cambiado todo un poco el partido en general, ¿no? Pero bueno, competimos bien y hay que quedarse con eso. Luego, bueno, ellos tienen jugadores, bueno, por ejemplo, Jaime, que para mí, o sea, el otro día dio un recital ahí en el Rabanal. Y bueno, ya no, independientemente de los 2 goles, yo creo que maneja el equipo y bueno, a mí me parece un jugador fantástico. Y por lo demás, bueno, también hay que decir un poco que a raíz de la expulsión, pues bueno, te pones 1-0 perdiendo en casa del cuarto clasificado, quinto, con uno menos, pues vas un poco a remolque, ¿no? Pero bueno, nos quedamos con eso, con que competimos, dimos la cara y a pensar en el siguiente. El Avilés B, un Avilés B que está metido en una dinámica, bueno, pues un poco mala, ¿no? Hablamos de todos los equipos que fueron aspirantes o que son aspirantes a la cuarta plaza. Vosotros llegasteis a estar en ella, llegasteis a tocarla cuando entrenaba Nacho Cabo y al principio de temporada, pero luego se entró en una dinámica bastante más negativa y ahora mismo, bueno, pues estáis inmersos en ella. Los últimos 5 partidos que me salen aquí en la tabla, los últimos 5 partidos, solamente una victoria. Es una racha mala y bueno, yo creo que Manel también tiene que ir adaptándose al equipo, ¿no? Y el equipo a él. Sí, es cierto que bueno, con Nacho Cabo pues todos teníamos unas ideas ya más o menos fijadas, un estilo de juego y luego bueno, pues se dan también circunstancias como bueno, lo que comentábamos antes, ¿no? Que el cambio de la dirección deportiva en el equipo gestor, en todo, ¿no? Que son cosas pues que te perjudican, el no cobrar, estar tanto tiempo sin cobrar. Ahora, bueno, nos quitaron por condiciones de no podemos jugar en el campo que estábamos habituados. Entonces, pues bueno, son muchas cosas que, bueno, se juntan, la dimisión del míster anterior. Entonces, bueno, lo que pretendemos, nada, es salir de esa racha cuanto antes y, bueno, sí que es verdad que Manel ahora llegó y, oye, nos exige lo mismo o más que Nacho Cabo. Y nada, a muerte y a sacar pues esos 2-3 partidos que nos hacen falta para salvarnos lo primero cuanto antes. ¿Cómo se enfoca desde dentro del vestuario pues toda esta serie de cambios y toda esta serie de circunstancias? Porque bueno, la nota de Nacho Cabo era bastante clara en ese sentido, que quizá se veía a los jugadores del Avilés como meros números y que por eso pues decidía rescindir el contrato que le unía con la entidad real avilesina. Pero bueno, supongo que desde dentro tendréis que tirar para adelante, hacer piña y bueno, pues que no os importe mucho tampoco porque vosotros al fin y al cabo sois futbolistas y la próxima temporada pues queréis seguir jugando a esto del fútbol, ¿no? Sí, puede parecer un poco descabellado, ¿no? Pero bueno, es cierto que nos llegaron a decir que nosotros éramos un gasto para el club. No hablo de Tejero y los anteriores, ¿no? Pero llegaron al vestuario y tal cual, en ese periodo de tiempo de transición, decían que éramos un gasto y como que... Un lastre. Un lastre. Entonces, bueno, pues el equipo se rompió y bueno, pues teníamos ahí la unión esa con el equipo, bueno, o sea, con el equipo de entrenadores y demás. Y bueno, pues por circunstancias no llegaron a un acuerdo y entonces todo te viene de espaldas, la verdad. No sabes qué hacer, entrenas, no sabes quién te entrena. Cuando fuimos a jugar al Requesón contra todo un Oviedo B, fuimos sin entrenador, con uno de, bueno, Iván se llamaba, del Juvenil B creo que era, pero que no nos conocía prácticamente a nadie, entonces vas allí a especular y entonces nunca sabes por dónde te van a llegar, cada semana era una historia nueva, entonces tampoco sabías muy bien cómo competir, cómo afrontar los partidos y eso, claro, afecta. Afecta sin duda al jugador y bueno, pues ahora ya afianzándonos un poquitín en el sistema de juego de Manel, en cómo quiere hacer las cosas, en la manera de trabajar y supongo que bueno, pues también unidos todos para lograr el primer objetivo, ¿no? Que es el mantener a la Avilés B en esta categoría.
Sí, está claro que bueno, para mí son dos entrenadores con ideas diferentes, pero también a la vez muy, muy iguales, porque los dos, o sea, Nacho Cabo, por ejemplo, se caracterizaba por más el toque, sin más, ¿no? Atacar con balón siempre, pero defender también con balón. Y bueno, Manel es prácticamente lo mismo, pero bueno, pide también un poco más de verticalidad y bueno, yo creo que al final equipo tenemos de sobra para hacer lo que nos pide. Y nada, eso, lo que hablábamos del periodo de adaptación y nada, cuanto antes, pues tirar para arriba, que es lo importante al final. También se nota un poquitín los cambios en el mercado invernal, ¿no? Que se fueron pues jugadores que estaban entrenando con el primer equipo, como Guille Méndez, Borja Granda, que se fueron para la Unión Popular de Langreo y que ahora, bueno, pues no podéis contar nunca con ellos y también supongo que, bueno, eso es un poco de hándicap también a la hora de pedirles cosas, de exigiros cosas a vosotros, ¿no? Como bloque. Sí, siempre, la verdad, siempre que bajaban a echarnos una mano, tanto Guille como Borja como Fasani, que ya prácticamente no baja, sí que, hombre, pues te da ese punto más tanto de calidad como a la hora de competir, ¿no? Y sí que es verdad que, por ejemplo, el caso de Guille es un poco especial porque, yo no sé, contábamos con él y de la noche a la mañana le comunicaron que no contaba para el club. Y bueno, se tuvo que buscar la vida y la verdad que a la semana de fichar por el Langreo creo que marcó un gol en las Gaunas que está todavía buscando los defensas. Entonces no te lo explicas muy bien. Y Borja Granda también, no sé muy bien cómo fue la situación dentro y bueno, al final el otro día bueno, jugó la condomina, o sea, y contentísimo. Entonces bueno, son cosas que no llegas a entender porque bueno, para nosotros eran jugadores muy necesarios. Pero bueno, mira, yo me alegro por ellos porque la verdad que allí en Ganzábal yo sé que les valoran de verdad y que lo están haciendo bien. Bueno, pues con Aser volveremos a ver la situación del resto de equipos de la tercera división, nos dio una idea de lo que es ahora mismo el Avilés B. Y con Andrés, pues valoraremos también cómo es ahora mismo el Astur. Cuando estábamos aquí la primera vez que viniste, te había dicho que nos habían alabado muchísimo la manera de jugar del Astur y la marcha que tenían en la categoría. Esta semana no fuisteis precisamente a un campo de toque, Andrés. No. ¿El resultado cómo lo valoras? Y el fútbol que allí se pudo ver. Bueno, el resultado justo porque yo incluso creo que nos tenéis que haber dejado de más. ¿Sí? O sea, sí, fue muy... O sea, las cosas hay que ser siempre claros. O sea, cuando un equipo es superior a ti en todo, pues bueno, felicitarles, intentar sacar la máxima información posible de eso que hiciste mal para poder corregirlo. Intentar ponerte vendas en los ojos para no ver lo que se vio en el campo, pues es una tontería. Fue un partido donde, nada, a los 10 minutos ya se veía un dominador claro, ya tuvieron los primeros 10 minutos 2 ocasiones muy claras. Y lo único que sí que marché un poco descontento fue con la actitud un poco del equipo, porque independientemente de que el campo, como bien dices, no era un campo que se nos adaptaba pues a las características de juego que tenemos nosotros, eso no es disculpa para que pues bueno, los choques individuales, la colocación de segunda jugada, cuando además ya lo llevabas trabajado y avisado, pues te superas en una vez, otra, y bueno, yo ahí sí que achacó al equipo un poco falta de actitud o incluso de conformismo ante la disculpa fácil de que no es nuestro campo ni no se adapta, porque bueno, era un partido donde yo creo que nos jugábamos bastante desde el punto de vista de que no a lo mejor tanto como las consecuencias de la derrota, que bueno, sí acercan a un rival directo para el descenso, pero para nosotros haberlos ganado ahí hubiese sido pues casi sepultar al cuarto por abajo. Entonces yo creo que ahí perdimos una ocasión de oro y sobre todo, ya te digo, me marcho descontento porque la disculpa, si estoy de acuerdo que es un campo donde y no quiero con ello decir que sea culpa del Andrés, porque no creo que quieran tener ese campo, no, pero, evidentemente no. Pero es un campo que no tendría que estar permitido jugar porque, o sea, es un campo donde no se juega al fútbol y lo más grave que sobre todo que de momento ha habido suerte en ese aspecto es que no ha habido lesionados, porque aunque bueno, yo igual me vengo con un par de ellos de ahí, pero es un campo muy propenso a lesiones porque bueno, eso, te encuentras barro, hierba mal,
pedruscos grandes dentro del campo, porque es arena de grijera que echaron allí. Y bueno, yo en el calentamiento con el fisio y el delegado dijimos a quitar piedras, porque es que veis piedras de un tamaño tal. Entonces, que pueden incluso clavar en las rodillas al futbolista si cae. Sí. Pero ya te repito que eso, bueno, no puedo pedir disculpa cuando un equipo es 200 veces más superior que a ti en todos los cómputos en todos los aspectos del fútbol. La racha del Astur no viene siendo la más positiva. Ganasteis a un equipo, yo creo que a uno de los equipos más en forma del campeonato, el Oviedo B, la última victoria. Lo anterior habían sido todo empates y esta dura derrota, ¿no? Por lo que dijiste, ¿no? Porque al final estás dando aire un poco a un rival como el Andés, que te queda ahora mismo a 6 puntos y que, bueno, pues quizá de haberlo ganado, hubiese prácticamente casi limitado muchísimo las opciones que tenía el Andés, como de que os echara el guante, ¿no? Sí, o sea, sobre todo por ese tema. En cuanto al otro tema, o sea, preocupado por la falta de puntos, sí, pero bueno, yo creo que las cosas siempre hay que analizarlas cómo se producen. Y entonces, bueno, como bien dices, la última victoria fue un rival que yo creo que es de los mejores de la categoría. Y después los otros 4 partidos, o los otros 4 que empatamos, pues tampoco hay que ver cómo se empataron. Con el Industrial yo creo que fuimos, bueno, merecedores un poco a la victoria, pero bueno, casi de los 4 partidos fue el más justo el empate. En Avilés nos empataron en el minuto 90 de penalti, que fue, pero yo creo que teníamos el partido bastante bien encarrilado, porque además la situación de ellos allí tampoco era muy, como bien explicaba ser anímicamente, era la semana que se sabía que el entrenador marchaba. Bueno, ahí desperdiciamos una ocasión. Después con el Covadonga yo creo que fuimos muy superiores ante un equipo muy complicado y sacamos el empate, y después en Grado nos empatan faltando 5 minutos siendo también muy superiores. Entonces, bueno, nos tenemos que quedar con esa parte buena de la información de que tenemos que intentar eso, a lo mejor estar un poco más concentrados en los 90 minutos y no los 85. Pero bueno, tampoco estoy excesivamente preocupado desde ese punto de vista de resultados, siempre que mantengamos esa línea de juego y de mentalidad. Clasificatoriamente, ¿estás preocupado por la marcha del equipo, por lo que pueda caer de segunda vez? ¿Estáis todos ahí mirando un poquitín de reojo o quizá crees que la situación puede ser relativamente cómoda del equipo? ¿Con cuántos puntos estarías, yo creo que con la calculadora, mirando a ver cuántos puedes hacer? Bueno, eso es una cosa que ya nos hemos planteado, de cuántos puntos, y yo ya se lo he dicho a los jugadores. Nosotros nos tenemos que limitar a intentar ganar los partidos. Está claro que cuanto primero ganes, primero vas a conseguir puntos y vas a ir cada vez más tranquilo, pero el hacerse ahora una quimera de cuántos puntos puedes necesitar, no lo sabes, porque ni sabes los equipos que van a bajar, y encima es que yo creo, lo decía antes a Ser, o sea, yo juego con el Llanes esta semana, que tiene una posición más o menos desahogada. Si yo gano me pongo a 4 puntos. Entonces, tampoco los equipos, yo creo que del Praviano para arriba, me parece, Praviano, Covadonga... Praviano tiene 37, el Ceares 41. De Praviano hacia arriba, bueno, esos son los equipos que pueden estar súper tranquilos, encima van a estar peleando por otras cosas, pero a partir de ahí está claro que Llanes tiene 35 puntos y ya me gustaría a mí tenerlos, pero tampoco hay que tirar campanes. Eso lo bueno que creo que tenemos nosotros como equipo, que tenemos claro que tenemos que ir ganando partido a partido, lucharlo como si fuese el último, y que no nos podemos confiar. Ahora, los equipos que van por arriba que se puedan creer que están salvados, cuidado ahí, porque el Enés se va a dar de aquí a final de temporada, yo creo que va a llegar un poco tarde, pero va a dar muchos disgustos, muchos, porque el equipo cambió totalmente, no tiene nada que ver con lo que era. Y quitando un poco el Uni, que aún así tienen mérito lo que hace, porque ni reforzaron, tienen bajes, no tienen aportación de ningún tipo y siguen compitiendo los partidos. Pues bueno, el otro día en Condal meter el 0-2 en el 90 o 85 o por ahí. Entonces, bueno, es decir, lo que está claro que esto va a tener que lucharse, los resultados están ahí, empates, y mires los resultados de la segunda vuelta y saques empates, victorias, claro. Hay un porcentaje de empates algo exagerado, porque la gente, bueno,
Roberto ya tiene experiencia en esto, ya lo comentábamos. Las segundas vueltas no es lo mismo que la primera. La gente amarra, ata, nadie quiere perder. Nosotros los primeros, en grado, pues a lo mejor eso, y tanto en grado como en Avilés, fue un poco lo que pecamos, de que faltando 5 minutos vamos a intentar guardar la ropa, que ya lo tenemos atado, no vamos a seguir con lo mismo, y pagues caro eso. Se paga un poco caro al final el conformismo que pueda tener el equipo, pero ¿cómo se traslada al futbolista sin que suene a agredir al propio futbolista, pues que el entrenador entienda que, como acabas de decir, que el entrenador entienda que se pecó un poquitín de falta de actitud en partidos como el del Andés, que es el más reciente, ¿no? Bueno, al jugador no hace falta justificar las cosas. O sea, tú cuando entras a la caseta y ves la cara de los jugadores, ya te lo dicen ellos, que ellos son los primeros que saben cuando rinden o rinden, cuando están a la altura. Después pueden discrepar en la forma de jugar o si tenía que haber jugado uno u otro, pero cuando un equipo, como nos pasó ayer, no te falta justificar, al revés. Hay jugador que te viene a pedir perdón, de que bueno, que a lo mejor no fue el mejor momento, ni el mejor partido, ni la actitud. Entonces, bueno, el jugador sabe perfectamente cuando lo hace bien y cuando lo hace mal. Sí, lo único, yo creo que lo mismo que te decía antes, lo que hay que reforzar y lo que, si lo hizo mal, decírselo, ¿no? O sea, ni a él, yo soy el primero en reconocer los fallos. El primero, el cuerpo técnico mío lo sabe y algún jugador que hable, a lo mejor el primero que me equivoco en Andés soy yo. Porque sí somos de tocar, pero sacamos un equipo de 1,80 m. Ya. Los jugones dejamos en el banco. Sí. Y cuando los saquemos en la segunda parte, pues hicieron un trabajo de desgaste tan grande como la gente que era físicamente más fuerte. Entonces, bueno, yo ahí pude tener mi parte de culpa y lo asumo, y ellos lo mismo. En el fútbol es una cosa que se tiene que quitar, ¿no? Los fallos están a la orden del día y lo que hay que hacer es ya asumirlos para poder corregirlos. Si no los asumes, no los corriges. No, está claro. Así que si no sabes en lo que fallaste, lógicamente no vas a poder meter mano a lo que hiciste mal. Roberto, vamos contigo porque, bueno, ahora mismo no estás en activo, estuviste en activo en esta categoría, pero la conoces también, sabes, estás un poco al día de lo que está pasando en la categoría. Yo creo que, bueno, ya llovió desde que estuviste en la categoría, pero bueno, no sé cómo puedes verlo desde fuera, desde el prisma de entrenador, cómo puedes ver ahora mismo cómo se está trabajando, las cosas que se están haciendo en esta categoría y lo tremendamente igualado y competitivo que está todo. Con respecto a los años, fueron tantísimos que ya ni me acuerdo. Cerca de 35 años entrenando, la mayoría en tercera división, si no 35, 33, por ahí. Quería apuntar un dato con respecto a lo que decía Ser de los filiales. La marcha de los filiales, es una opinión mía, ¿no? Siempre va relacionado con la entidad. Como marche el primer equipo, como marche la entidad, así marchará el filial. El Oviedo B marcha muy bien este año porque el equipo grande marcha muy bien, hay organización, hay un secretario técnico, un director deportivo, uno que ficha muy bien, la escuela está funcionando perfectamente, todo porque el primer equipo marcha bien. En el Avilés últimamente había una serie de problemas que todos sabemos, que si cambio de dirección, que si no sé qué, en los chavales había ciertos problemas y entonces, claro, el filial es el que paga las consecuencias también. De hecho, jugabas allí y ya no juegas, entrenabas por ahí y no sé qué, entrenas a otro lado, tenías jugadores muy buenos, ahora están en otro sitio, en fin. Con respecto a los filiales, va muy relacionado con el primer equipo, o sea, con la marcha del primer equipo. Con respecto a cómo está la tercera división ahora, pues, hombre, cambió mucho todo, ¿no? O sea, ahora todos los campos son sintéticos. En aquella época eran todos de hierba o de arena. Ahora son sintéticos. No conozco ningún campo de tercero, no me acuerdo ahora mismo que sea de hierba. Creo que son todos, no sé si habrá alguno, igual lo hay. La Universidad Condal. Bueno, aparte de la Universidad de Condal, bueno, pero quiero decir que en general son todos sintéticos. Hombre, el fútbol en campo sintético es otra clase de fútbol. Yo tengo que reconocer que de cara a la cantera, a los chavalinos, entran a entrenar, entran unos, salen otros, de cara al mantenimiento del campo es mucho mejor sintético, de cara al club, de cara a la ropa que tienes que lavar y tal. Hay muchas cosas favorables, pero el fútbol no es igual.
O sea, no es igual, con mucha diferencia. Además se perdió el fútbol de invierno. Antiguamente había el clásico, tenías que fichar en verano, tenías que fichar en junio o julio, cuando hacías la plantilla, 5, 6 o 7 jugadores para el invierno. Porque en los campos de hierba lo que pasaba, empieza a llover, empieza a nevar, no sé qué, se vuelven de estar como un vergel, llenos de agua, llenos de barro. Entonces tenías que tener gente de fuerza para esa época de la competición. Por eso, y aquel invierno era importante también, porque un equipo perdía 2-0 y a base de garra y tal remontaba, o sea, había... Ahora, una vez, el fútbol el campo sintético, para categorías inferiores sí, pero los equipos más cercanos al primero, que por ejemplo son los juveniles de Liga Nacional, juveniles de División de Honor, que tienen el otro equipo en tercera o en segunda B o tal, tienen que jugar ya en campos de cara a jugar un Oviedo, de cara a jugar un equipo y tal, tienen que jugar donde va a jugar el grande, digo yo. Ahora, ya te digo, es totalmente muy diferente. Los fichajes, ahora tienes que hablar con los representantes, por lo visto, por lo que me cuentan, hay muchos representantes. Hablas con el futbolista y él te dice, no, tienes que hablar con mi representante. Cuando yo entrenaba, no, yo siempre fiché siempre. Y llevaba conmigo siempre algún directivo, porque el directivo tiene que saber también el dinero que vamos gastando y los fichajes que hacemos y cómo lo hacemos. Presidente o vicepresidente o un buen delegado, en fin. Pero siempre fichábamos los entrenadores. Cambió todo. De aquella estábamos los entrenadores solos. Ahora hay segundo entrenador, preparador físico, incluso en tercera división hay muchos equipos que tienen entrenadores de porteros. Sí, y directores deportivos, que también se dediquen a hacer plantillas. Todo, hombre, cambió todo, pero la relación balón paisano siempre será la misma. O sea, cambió todo en el sentido, cambiaron muchas cosas, pues bueno, en el aspecto físico cambió muchísimo. ¿Por qué? Porque los chavales de preparador físico tienen un título y nosotros teníamos aprobado una asignatura cuando sacábamos el carnet, que era preparación física. Quiero decir que los chavales de ahora están mucho más preparados físicamente que cuando entrenábamos nosotros. O sea, lo que pasa es que nosotros, como aprobamos aquella asignatura, la aprobábamos los que pues entonces estábamos todos aproximados. Pero en el aspecto físico cambió mucho. En la cosa táctica, colocación en el campo y eso no. Porque la relación entrenador, 11 jugadores, siempre será la misma. Hay entrenadores que colocan muy bien a los jugadores en el campo, muy importante, otros colocan un poco peor, pero la relación, después hay una cosa muy importantísima bajo mi punto de vista, para ser positivos, o sea, para que el equipo te funcione, es la relación durante un año, que es mucho tiempo, o sea, no es un año, son 10 meses de competición, la relación con el futbolista. Si la competición durase 3 semanas no había ningún problema, todo el mundo se llevaría muy bien, pero la competición dura mucho y la relación futbolista-entrenador es muy importante. El entrenador que no sepa llevar esos 10 meses está perdido. Ahí hay diferencia, hay gente que lo lleva muy bien y otros no lo lleven tan bien. Por eso unos queden mejor, casi con la misma plantilla, sí, y otros queden peor. Pero también eso que estás apuntando, yo creo que influye también cuando te sientes a hacer la plantilla de cara a la temporada, el acertar también un poquitín con la clase de futbolistas que lleves. Porque como en los futbolistas, como en el resto de oficios de este mundo, sí. Incluso en los pianos, hay tecles blancas y tecles negres. Sí. Y al final, si metes diferentes clases de futbolistas, lógicamente cada uno lleva su padre y su madre, pero hay los que pueden incluso, bueno, pues ser un polvorín dentro del... Siempre hubo entrenadores que ficharon muy bien, porque se preocuparon, porque veían mucho fútbol, porque conocían a muchos jugadores. Hay otra clase de entrenadores que no ven tanto fútbol, tienen información a lo mejor por unos terceros, que eso no es normal. Tú si estás entrenando en tercera división, tienes que ver fútbol porque no puedes decir, coño, es que me lo dijo fulanito. No, eso no vale. Porque pierdes la confianza del futbolista ya solo con ese frase. Yo quiero fichar a Ser, pero voy a llamar a Nacho Cabo a ver qué tal llegue. Estuve viendo el Urraca, no sé qué, fui hasta Llanes y vi esto. El otro día fui hasta Navia y vi eso es lo que el futbolista quiere saber. Que lo representa, que lo dirige un entrenador que está al día y que está tal. Ahora, efectivamente, con dinero aproximado, efectivamente, porque hay entrenadores que fichan mejor que otros. Hay entidades que convencen mejor que otras también, por lo que sea.
Esto ya sabes que va de boca en boca, pues no sé, un equipo bueno empieza a los futbolistas, no, allí en Tui hay un muy buen equipo en Asturias, no sé qué, pues, y entonces los jugadores van mucho por eso que se dice también. Sí. Y después hay una cosa muy importante, la económica. Aunque es muy poco lo que se cobra menos que antes, aunque pero es muy que sean poco, serios pagando, ¿no? que sean serios pagando, porque si para encima de cobrar poco no cobras, entonces claro, los chavales miran cuando termina la competición el equipo, creo que los equipos que los llaman, los que son serios de verdad, que se sabe. Sí. Eso se sabe. Roberto, una última cosa que ya preguntamos alguna vez que me llama bastante la atención y que yo creo que, bueno, pues haciendo una comparativa de los años en los que entrenabas tú en tercera división y esta última temporada, yo creo que hay cosas bastante claras. Una, yo creo que fundamentalmente puede primar el aspecto económico, y no lo digo exclusivamente por el dinero, sino en lo que se pueden ahorrar muchos futbolistas a la hora de tener que ir a entrenar aquí o allá o al otro lado. Pero hay una diferencia terrible entre lo que era el fútbol de antes. Antes, por ejemplo, un caudal en tercera división, tal y como está ahora mismo el caudal en tercera división, era infinitamente superior al resto de los equipos, pero infinitamente. El Avilés, cuando estuvo en tercera división, el Unión Popular de Langreo, eran infinitamente superiores al resto de equipos. Ahora eso ya no pasa. Ahora te encuentras equipos que van a competir con el caudal de tú a tú, te vas a encontrar equipos, no va a haber ninguna superioridad, sí que acaba pues la competición, lógicamente, poniendo a cada uno en su sitio, sí que acaba habiendo algo de superioridad, pero no tan aplastante como la podía haber años atrás, que esos tres equipos cuando estaban en tercera división pues arrasaban. O el Siero, incluso en su buena época de fútbol del Siero, pero ahora eso ya no pasa. ¿Qué lo puede achacar Roberto Antuña, aparte de lo que, bueno, pues disponibilidad también geográfica de los jugadores, que ya no todos quieren ir a esos equipos porque hay otros que pagan y no van a gastar tanto en gasoil en ir allá a entrenar? Cuando el caudal del Avilés y Langreo estaban en tercera, podían ser los únicos que por aquel entonces ya empezaban a tener preparado físico. Entonces la diferencia estaba ahí ya. O sea, que estaban mejor entrenados porque entrenaban más tiempo también. De aquella se entrenaba 3 días, era suficiente, y a lo mejor el Langreo, la Avilés, el caudal ya te entrenaban 4 o 5. O sea, eran medio profesionales. No entrenaban por la mañana porque trabajaban también, pero entrenaban un día más con un preparado físico, y ahí estaba la diferencia. Y después, claro, como tenían más presupuesto, mucho más, pues también fichaban los jugadores mejores, lógicamente. ¿Dónde destaca el entrenador que ficha bien? Ojo, con el mismo dinero. Pero tú, aunque fiches bien y tienes un poco presupuesto, no te puedes comparar con aquel caudal, con aquel Langreo o con aquel Avilés, porque ellos, lógicamente, pagaban mucho más. Entonces el futbolista lo sabía. Si a eso añadimos que son poblaciones importantes, que son el Langreo casi 50.000 habitantes, Mieres por ahí, Avilés 80.000 o 90.000, pues claro, el futbolista sabe dónde va. Campos grandes, históricos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, yo hablo sobre todo en el fichar bien con los mismos medios. Con los mismos medios, ahí se nota la diferencia de fichar mejor o peor. Ahora, claro, me estás hablando de equipos que yo mismo, cuando entrené en tercera, que entrené muchísimos equipos en tercera en Asturias, yo cuando vine al Langreo, bueno, ya tenía preparado físico y segundo entrenador, cuidado, fue en el año 2001-2002, estaba Miguel Fernández, un chaval que era preparado físico, que era profesor, aquí en un colegio de Oviedo, Loyola, no sé qué. Estaba Braga, que era segundo entrenador, que ya tenía título también, o sea, título juvenil y regional, en fin, estábamos un poco organizados, pero otros equipos no lo tenían. Entonces nosotros entrenábamos, yo tenía que entrenar, un día descansábamos los martes, lunes, miércoles, jueves, viernes y sábado por la mañana. Y sábado por la mañana, porque tenía que ser así. Hombre, si tú dices, no, a partir de ahora 3 días, duraría entonces otros 3 yo. Sí. Entonces, porque claro, la entidad no te permite esas cosas. Entonces yo me di cuenta, además yo pregunté a los chavalos, los veteranos, Terente y tal, mira, mister, aquí se entrena aquí tantos días. Bueno, vale, yo estoy aquí a lo de casa, perfecto. Pero claro, había diferencia en eso, en que ya tenéis un preparador físico, en que entrenáis más tiempo, en que para encima los jugadores, como cobraban más, eran mejores también. Entonces, claro, cuando te enfrentaba un primero en la jornada 23 a uno que iba al puesto 14, pues claro, casi siempre ganabas. Yo en 16 partidos, me parece que perdimos uno nada más. O sea, y pues en la guía tampoco perdimos. O sea, quiero decirte que el equipo, claro, cuando tienes toda esa serie de facilidades, gimnasio, ¿cuándo vi un gimnasio? En Langreo tenía un gimnasio ahí preparado estupendo. Gimnasio. Entonces, claro,
compró y vamos al gimnasio, y si no tal, íbamos al de Villa, que estaba recién estrenado en Macao. ¿Por qué? Porque el Langreo no sé cómo se arreglaba y hablaba con los de Villa y íbamos al gimnasio. Claro, a lo mejor a otro equipo no lo permitían, pero al Langreo sí. Porque siempre que estos equipos importantes del concejo siempre tienen más facilidades que otros. En fin, los equipos grandes siempre serán equipos grandes, eso está claro. Bueno, pues esto comparando un poquitín cómo era la liga de aquella y cómo es la liga, la competición de ahora mismo. Y hablando con Aser, pues precisamente de eso, de cómo está la competición ahora mismo, Aser, pues nos seguimos encontrando al Condal de Noreña arriba del todo, aunque eso sí, la distancia llegó a menguar, llegó a ponerse ahí en tan solo 2 puntos, ahora mismo son 4 otra vez, los que separan al primero y al segundo clasificado. Que no sé si ves como los 2 máximos candidatos a conseguir el título o metes al Tuilla también. Bueno, no sé, yo tengo que decir que el domingo estuve viendo el Tuilla Caudal y a ver, si te dicen que es un partido del 8º contra el 12º no pasa nada. Bueno, a ver, son 2 equipos muy iguales, que las diferencias son mínimas entre los 2, al igual que pasa con el Condal. Y entonces, bueno, claro, todos te compiten y todos pelean, ¿no? Yo metería un poco como aparte al Oviedo B porque para mí es el que más fútbol juega, yo creo, de los equipos de tercera división. Bueno, lo hablaba con... El otro día cuando jugamos contra el Astur de Andrés, lo hablaba con Borja y con Pelayo Torre, que para mí los equipos que más o menos te pueden plantear un poco de tú a tú, bueno, es el Caudal, claro, normal, juegan en aquel campo, bueno, nosotros, el Astur y el Oviedo B, los que más o menos plantean un fútbol de toque, como se puede decir. Pero claro, los demás equipos, pues bueno, lo que hablaba antes Roberto también, te llega el Condal con un presupuesto de no sé cuánto, te llega el Tuilla con otro presupuesto de no sé cuánto, fichas a dedo, como quien dice, porque Pulgar se trajo a 5 o 6 del Uni, ¿no? Entonces, bueno, son equipos que... Alguno más. O alguno más, no sé, sí, es por decir un número. Pero por eso te digo que esas entidades que ya llevan en tercera tantos años, pues encima luego, claro, fichan a esos entrenadores que también con una experiencia considerable, entonces, bueno, fichan un poco lo que ellos quieren, pero yo creo que equipos así tiene como más méritos, si se puede decir, equipos como eso, el Astur, incluso el Oviedo B, que son gente muy joven y que, bueno, yo fui a ver 4 o 5 partidos así porque coincidió y para mí es de los mejores equipos así en cuanto a planteamiento de tú a tú. Pero bueno, yo creo que eso, sí, los 4 primeros, el Caudal, Condal, Tuilla y ¿quién quedará por ahí arriba? Oviedo B. Oviedo B, pero bueno, no, como digo para la promoción de los 4, hombre, el Oviedo B jugará promoción, ¿no? Si el Oviedo grande, eso, claro. Así que nada, sí, yo metería a esos 4 ahí arriba. Yo creo que para todos son los máximos candidatos a quedar ahí en la zona alta de la tabla. Preguntaba antes un poco por esa dualidad Condal-Caudal. ¿Lo ves ahí cerrado el título? Yo, para mí, el Condal es cierto que hizo una primera vuelta increíble, pero yo creo que se le va a hacer la segunda vuelta un poco larga al Condal. Yo creo que el Caudal... se va a meter, bueno, ya está metido ahí claramente, pero yo creo que va a quedar campeón del grupo, porque para mí es que el otro día yo veía la hoja del partido de Tuilla-Caudal y veía a los 16 y es que no hay suplentes ahí, es que te puede jugar cualquiera el fin de semana, es que es increíble. Entonces, y bueno, el Condal no digo que no, pero era lo que hablábamos un poco antes. Yo creo que el Condal es más equipo para tercera que para segunda B. Yo creo que el Caudal, vamos, jugadores de Óscar Pérez, Javi Sánchez, bueno, te puedo decir Samuel Baños, no es comparable. Yo creo que está un escalón por encima de todos los equipos de la tercera. Hay otros equipos que vienen por ahí por detrás ahora mismo, el Covadonga y el Ceares sobre todo, porque son el quinto y el sexto y están a tan solo 2 puntos del Oviedo B, pero si no sé si van a ser capaces de aguantar el ritmo de competición de los de arriba y si van a saber o a poder meterse arriba de lleno en la competición. Vosotros jugasteis con el Cova y sabes un poquitín también cómo va. Sí, el Cova es cierto que se acabará, bueno, ahí estará yo creo que entre la cuarta, quinta, sexta, ahí andará lo que resta de la segunda vuelta, ahí acabará yo creo.
pero bueno, lo que hablábamos antes de la competición, es que está todo muy igualado y cada punto es una vida, y entonces creo que la distancia ya de los 4 primeros tienen ya un colchón muy bueno, y ya el Covadonga como que va un poco a remolque, se podría decir, ¿no? Pero bueno, yo creo que los 4 equipos de arriba ya yo creo que está más o menos hecho. Luego está el Ceares, que nunca sabes cómo te puede plantear los partidos, porque bueno, el otro día empató ahí el Lenense, pero bueno, claro, lo que hablábamos, que el Lenense ahora, un equipo totalmente diferente también, arriba con Naya y Alejandro, pues ya me dirás, pero yo creo que el Ceares igual, acabará por ahí entre esa posición de UEFA, entre comillas, quinta, sexta plaza, pero no les veo como para meterse en playoff como el año pasado. Luego encontramos a 2 equipos que teóricamente van a navegar en aguas tranquilas, o 3 equipos, si lo quieres, al Praviano, al Llanes y a vosotros mismos, con 37, 36 y 35 puntos. Quizá el Gijón Industrial, bueno, el Gijón Industrial también tiene esos 35 puntos, por lo tanto lo meteríamos también ahí en ese póker de equipos que puede que naveguéis en aguas tranquilas, a poco que hagáis bien las cosas de aquí a final de temporada. Y luego de ahí por abajo pues encontramos ya pues el lío, ¿no? El lío de la clasificación, no sé si meter al Urraca, que tiene 32, el Atlético Lugones, que está haciendo las cosas bien. De hecho, creo ver aquí que son el tercer mejor equipo de los últimos 5 partidos, es el Atlético Lugones. Luego viene el Astur con 29, el Mosconia con 29, el Roces con 28, el Entrego con 27, todo muy apretado, y también dependiendo un poquitín de cómo llueva de arriba, ¿no? De la segunda B. Sí, bueno, lo primero que esperemos navegar en aguas tranquilas, eso para empezar, pero luego es que es todo muy relativo, porque pierdes 2 partidos o empatas uno y pierdes otro y te ganan los de atrás y te metes ahí de lleno. Entonces, bueno, lo que decíamos antes, que lo importante es sacar los puntos cuanto antes y para finiquitar un poco esto y ya por fin navegar un poco tranquilamente por lo que resta de partidos, pero es lo que vemos. Yo creo que el Urraca va a salir de ahí seguro, yo creo que seguro. Ya la otra vez que vine aquí ya la olé, que para mí tiene de medio campo para adelante quizás de línea de zona de 3/4 de las 4 o 5 mejores jugadores de la categoría. Y luego, bueno, pues el Entrego tampoco es un año raro para el Entrego, porque también partía como favorito de estar entre los 6, 8 primeros, bajo mi punto de vista. Pero bueno, luego también con el cambio de entrenador y todo esto también lo tiene un poco complicado. Pero bueno, y lo que hablábamos antes, lo que decía Roberto de la relación entrenador-jugador, el mismo ejemplo está en el Lugones. El Lugones, el primer partido que ganaron, el primer partido que ganaron fue contra nosotros, nos ganaron allí 1-0, creo que fue, y el equipo, bueno, parecía totalmente diferente, la noche y el día, y creo que eran entrenadores del juvenil, que el juvenil del Lugones no es que esté en Liga Nacional, que creo que está en segunda juvenil. Entonces, para que veas, te coge un entrenador, te implanta, hay que hacer esto, esto y esto, y los jugadores, bueno, pues para que veas el cambio, 5 partidos, los últimos 5 partidos, 3 ganados y 2 empatados. Y ya están ahí ya por la lucha. Entonces, bueno, no te puedes fiar de nadie. Y lo que hablamos antes de la igualdad de la categoría, yo creo que del quinto, sexto para abajo, del Ceares para abajo, está todo igualadísimo. Nunca sabe lo que va a pasar. Yo desde aquí, bueno, no es porque haya venido aquí, le deseamos suerte a todos los entrenadores que pasan por aquí normalmente, pero bueno, me preocupé esa semana de buscar al entrenador del Atlético Lugones, entonces Johnny, que acababa de tener la primera victoria con el equipo, era todavía eventual, le deseamos suerte, ganó el segundo partido también, dejó de ser eventual y ahora mismo pues es el entrenador para lo que resta de temporada del Atlético Lugones, local. Me alegro que le den la oportunidad a los jóvenes. No estoy diciendo con esto que Roberto Antuña no tenga que entrenar más, que Dios me libre, pero pero bueno, que nos gusta siempre que haya presidentes así, ¿no? Con decir, oye, pues me gusta cómo entrena este chaval, me gustan los métodos de trabajo, te haces cargo del primer equipo y a partir de ahí las cosas salieron como deberían de haber salido bien y bueno, pues la oportunidad la tuvo para seguir ahí. La última pregunta sobre esta categoría, no sé si ves muy complicado el tema del Lenense.
de salir de ahí. Ya no te digo nada, lo único que tiene 11 puntos solo, el Enense 16, Andés 23, con lo cual, bueno, le entrego 27, que es el siguiente que viene. No sé si lo tienen difícil y también, bueno, pues siempre y cuando las cosas sean normales. Ahora mismo tenemos un equipo que prácticamente está desahuciado en segunda B, pero a lo mejor puede haber un intercambio con uno que sube de tercera y a lo mejor se queda todo igual. Esperemos que sea así por el bien del fútbol asturiano, pero no sé cómo lo ves, Aser. Yo creo, bueno, que el Uni pasa un poco como en la segunda vez con el Marino del banco, ¿no? Muy a nuestro pesar, o como lo quieras llamar, yo creo que el equipo más o menos lo tiene prácticamente imposible de mantener la categoría. Luego está el Enense, que, como decía Andrés antes, si la segunda vuelta tiene 10 jornadas más a partir de ahora, cuidado, porque los refuerzos que hizo, bueno, también el cambio del entrenador está dando resultados también. Entonces, no creo que va a llegar, pero bueno, hay que tenerlo también ahí en mente. Y luego, bueno, pues los demás, yo qué sé, es que no sé con cuál me quedaría, porque el Roces yo creo que está haciendo una buena campaña. Y tanto, bueno, como equipos también, como el Mosconia y todos estos, ¿no? Que yo creo que no van a bajar, pero está claro que alguno va a tener que bajar. Entonces, no sé, yo lo veo todo tan igualado que no me atrevería a decir... A ver, candidatos. Sí, no me atrevo a decirlo porque luego a ver si entre 7 o 8 jornadas tengo que estar aquí peleándome por no bajar. Y no, la verdad que está muy complicado, muy igualado. Bueno, Andrés, vamos contigo a analizar esta categoría. No sé cómo ves ahora mismo los puestos de arriba. Yo creo que eso, pues no sé, quizá los cuatro que están ahora mismo al frente, no por la cantidad de puntos que tengan, sino por la solvencia y solidez que se les ve, pues pueden ser los candidatos a disputar promoción de ascenso. Y no sé cómo ves la pelea entre el Condal y el Caudal, si la ves muy abierta, si la ves... A ver, yo la veo abierta desde el punto de vista de puntos. Ya lo dije la última vez que estuve aquí, y bueno, ya lo que decía Roberto. O sea, hay una cosa clave en esa lucha. Caudal, estás hablando de un equipo profesional y el otro no es un equipo profesional. Ya partes de esa base. O sea, por ejemplo, el Condal en el último mes de competición con Jesús no pudo contar por motivos laborables. O sea, imagínate que en esos 5 partidos se hubiese lesionado o expulsado al portero del Condal. Pues tendría que haber jugado con un juvenil. Sí. Entonces, quiero decir, yo creo que el Caudal, no digo que vayan a sobrar muchos puntos, pero va a sobrar para quedar primero, porque es un equipo profesional, la preparación física, los objetivos de ese equipo, hay a lo mejor la afición de Mieres, bueno, como la de Mieres, como la de Langreo que viene con Roberto, son aficiones muy exigentes. Y hay que entender que esos entrenadores no están peleando por ser campeones de tercera en la jornada 1, ellos están peleando por ser equipos de segunda B en junio. Entonces, todo va a ir encaminado a que cuando ellos lleguen a tope de posibilidades, de ritmo, de todo, sea junio. Y no pueden permitirse el lujo tampoco de tener jugadores parados hasta junio, va a tener que hacer rotaciones, que fue lo que hizo hasta ahora. Y entonces ellos cuando lleguen pues mayo, pues llegarán pletóricos. Entonces yo creo que esa diferencia va a ser muy grande. No porque el Condal lo vaya a hacer mal, sino es que el otro equipo yo creo que lo va a hacer muy bien. Y ellos... Sí, un poco en la línea de lo que decía Ser, ¿no? Que se les puede hacer largo. No es que se le haga largo al Condal. El Condal a lo mejor sigue en la misma velocidad de crucero, pero es que el otro va a ir a velocidad cada vez aumentando más. Javi Sánchez, un jugador que va a ser importantísimo, fijo, hablo de memoria, que puede llevar jugados 8 o 10 partidos. Por ahí, pues no, o sea, estarán preocupados porque a lo mejor no van a evolucionar la lesión y tal, pero ellos están muy tranquilos porque lo que les preocupa es que Javi Sánchez esté bien, él 18, 19 para que acabemos nosotros la liga, que esté bien el 20 de mayo. Ahí es cuando tiene que estar bien, porque el Caudal va a llegar ahí. Entonces yo creo que esa lucha, por un lado, se va a decantar por el lado del Caudal, y después sí que estoy muy de acuerdo con Asen en el sentido de que yo creo que los 3 que están ahora en Liguilla son los que van a estar, porque el Praviano el Ceares es el equipo que más veo, porque de hecho, bueno, lleva perdidos 2 o 3 partidos en toda la liga. Más cerca los veo de ellos, pero va a lastrarles que no tienen esa contundencia en los resultados, en empates, tal, pierden algún campo raro. Entonces, bueno,
creo que se os va a quedar un poco corta. Covadonga veo un equipo, sí, mucha calidad, pero irregular. O sea, es un equipo que tendría que estar ya pues a la altura de Ceares, un poco por delante para poder optar yo creo que se les va a hacer cortas, igual que a Praviano. Y yo creo que a partir de ahí para abajo, eso, equipos que estén tranquilos, bien, pero a partir de ahí que cada uno se agarre los machos y que se preparen, porque las ligas, bueno, y Roberto sabe que hay un dicho que de tercera siempre se decide en los 10 últimos partidos, parece que los jugadores también juegan mejor hasta los 10 últimos partidos, puede ser como para renovar o para que los empiezan a ver. Sí, tú fíjate, hay jugadores que, y Roberto sabe lo fijo, hay jugadores que juegan muy bien los 10 últimos partidos de liga, muy bien. A lo mejor están tocándose las narices 20 partidos, pero es que los 10 últimos los borden. Si puedes arreglar el 3 es muy fácil, Andrés. Sí. Lo único que tienes que decir... Eso suele ser muy caro. Pero lo único que tienes que deciros, en la jornada, la jornada número 15, que te interesa ganar el partido. Por ejemplo, esta jornada que viene. Y dices, tú cago en 10, acaban de llegarme ahora mismo, acaban de entrar en el club, 3 acreditaciones para ver a no sé qué futbolista, porque no nos lo dijeron, pero vienen ahora mismo del Osasuna, del Zaragoza y del Cádiz, que quieren ver a 3 jugadores. Madre mía, algo debe de haber aquí. Pero el jugador no es tonto. Pero sí que es verdad que hay jugadores que, sobre todo los experimentados y los que valen dinero, o sea, cuando llega ese último tramo de competición, compiten muy bien. Y por eso digo que los 10 últimos partidos, y estamos acercándonos 12, 13, las cosas no tienen casi nada que ver. Los entrenadores mismos nos volvemos a lo mejor un poco más conservadores, pues bueno, sí, como decía Ser, nos gusta tocar a ellos, a nosotros, pero a lo mejor cuando tienes ya la guillotina ahí detrás y los equipos tal, a lo mejor es el primero en tirar para atrás. O sea, yo creo que esa posición hacia abajo, los equipos que sean capaces de mantener la cabeza más fría, pues no comes el coco, de que, hostia, que nos podemos ir abajo, mantener un poquitín. Yo creo que será el que se lleve el gato al agua, pero ya digo, va a haber muchos enfrentamientos directos, entonces claro, todo depende de esos enfrentamientos. O sea, si tú ganes a un rival que tienes a 5 puntos y de repente lo pusiste a 2, ya... Además aquí ya sabes que el tema de... Estás echando los cuentes por ti, porque... No, porque yo ya te digo, la única preocupación que tengo es ganar al Llanes el sábado, porque yo... Pero déjalo a 2. Sí, bueno, déjalo a 2, pero quiero decir, no... Pero sí da un reflejo de la... Si yo fuese entrenador, o sea, jugador del Llanes, o sea, gustaría estar en esa situación, pero no diría, pues, bueno, si pierdo al revés, o sea, lo mismo que me pasó con Andrés. Yo marcho fastidiado porque dejé escapar vivo a un equipo, cuando podía haber sentenciado a un equipo. Entonces, eso hay que ver eso, pues el ser un poco asesino, si quieres decirlo así, de... Hostia, cuando puedo tengo que dejar los rivales ya muertos y no dejarlos medio vivos. Hay que rematarlos. Entonces ya digo, del octavo para abajo, además después las dinámicas, no es lo mismo venir o estar viviendo toda la temporada en una zona donde estás luchando, peleando, a de repente venir de arriba y, abajo, y tal. Yo me acuerdo... Que los cocodrilos te empiecen a morder el culo, ¿eh? Yo me acuerdo un año en el entrego donde... La tercera jornada de la segunda vuelta íbamos segundos. Y bueno, lanzados, la de Dios, bueno, pasó una serie de percances de lesiones, tal. Hicimos, o sea, estoy hablando del segundo y tercer partido. El resto de liga hicimos 3 puntos. Uf. Y venís de abajo y todo lo que antes te parecía que te salía planchado, es que te salía todo torcido. Pero, o sea, incluso hacer un cambio y pasó el domingo también. Hago los 3 cambios para arriesgar al descanso y a los 10 minutos se me lesiona el delantero. Y a jugar como lo menos. Entonces, bueno, esas dinámicas también hay que saber llevarles. O sea, no es lo mismo venir de arriba y de repente, hostia, me encuentro aquí metido en un jaleo que yo ni esperaba ni sabía de qué iba esto, a llevar como llevamos nosotros casi toda la temporada, bueno, desahogados, pero... Sí, quizá, estando ahí muy cerca. No sé, quizá por todo esto que estás explicando, última pregunta que te hago, por todo esto que estás explicando ahora mismo, así desde el punto de vista que tienes, yo quizá veo
que el equipo que más posibilidades y ves de salir de ahí abajo llega al Andés. Y voy a razonarte el porqué. Uno, primera, porque lleva lidiando con esta situación no esta temporada, sino la anterior también. Dos, porque lleva un equipo que viene de abajo y que está sacando los partidos. Y tres, porque es que da igual absolutamente quién sea el rival. El Ceares no había perdido más que un partido, perdió allí 4-2. El Astur venía haciendo buen fútbol, perdió allí 3-0. Sí, pero bueno, ahí hay una salvedad. Que, bueno, yo supongo que serán los números que echen ellos. Ellos saben que los puntos van a hacerlos allí. Entonces, yo jugar un poco al fin. No es como otros equipos que, ¿sabes? Yo puedo ganar en casa porque soy fuerte, pero también puedo ganar fuera. Ellos llevan un punto fuera de casa. Un detalle que pasó el sábado. En los últimos 10 minutos fuercen 3 tarjetas amarillas por 3 jugadores muy importantes, y otro jugador, Manolo, y otro jugador de medio campo, para que no vayan a jugar a Oviedo. O sea, la información que saques es que da por perdido el partido de Oviedo. Porque, a ver, uno puede ser por viaje, pero fuerzas 3 porque el siguiente partido juegas en casa con el Industrial. Sí. Que hay un rival, bueno, asequible para ellos desde el punto de vista. Ellos creen que en Oviedo no van a sacar nada. El hecho es sacaron un punto en el entrego toda la segunda vuelta. Sí. Entonces, yo creo que eso cuando me decís antes lo de los puntos, lo que hay que echarles cuentas es que posiblemente el Andés, de todos los partidos, hay que mirar los que queden en casa, si el Cudillero coincide de aplazado fuera o dentro, y sumar esos puntos. Y esos posiblemente sean los puntos que den la salvación, porque, o sea, es muy difícil que alguien vaya a ganar. Empatar no digo que no, pero ganar en Andés, sobre todo, como decía Roberto, mientras dure el invierno, va a ser muy complicado. Muy complicado. En general el invierno, que ayuda también a esos equipos. Por eso digo que algo más tal, porque fuera a casa yo creo que van a sacar muy pocos, por no decir, el año pasado me parece que sacaron Sí, el Candás, el suficiente, era bastante. No, Industrial me parece. No, Candás. Sí, Candás. Sí. Solamente empataron un partido, fue el Candás y fue suficiente, porque era un rival directo. O sea que, bueno, sí, pero bueno, calcularon hasta dónde tenían que sacarlo. Salvaron con, que fue 34 o 35 puntos, me parece. Sí, muy pocos, sí, no sé cuántos puntos, pero muy pocos, la verdad, no llegaron a 40. 38 creo recordar que fue la salvación. Entonces, bueno. Bueno, vamos a hablar un poquitín con Roberto. ¿Cómo ves la categoría, Roberto, ahora mismo? Pues de cara a esta liguilla de ascenso sale ejemplo de lo que hablamos aquí. Lógicamente el Caudal es un equipo profesional con respecto a los otros, y después me parece que hay una confrontación Caudal-Condal en Mieres. Me parece que es en Mieres porque me acuerdo que me parece que empataron en Oreña. Entonces ahí... No, ganó el Condal 3-1. Ganó el Condal. Bueno, 3-1. Pues entonces en Mieres, lógicamente, por motivación y por lo que sea, ambiente de campo, se prepara el partido, los futbolistas, lógicamente ese partido lo puede ganar el Caudal. Si no lo gana, cuidado, porque el Condal va a hacer una cosa parecida en la segunda vuelta como la primera. O sea, tiene equipo suficiente para jugar con el resto y hacer los mismos puntos o un poco menos que la primera. O sea, eso está claro, porque tiene buenos jugadores. Yo conozco jugadores que estuvieron conmigo, como Rufi, como Carly, Jairo Cárcava es un jugador, Mori no sé qué, tienen un buen equipo, por eso están ahí. Que es verdad que la cosa se puede hacer larga, bien, pero son jugadores con experiencia. Y son jugadores que, por lo que sea, igual están contentos en la entidad y van a hacer lo imposible por quedar campeones. Porque saben que el campeón tiene muchas más posibilidades que los otros, lógicamente. ¿Qué sería para Noreña si hubiera segunda vez? Lo que nunca hicimos, o sea, una cosa grandísima para el pueblo, ¿no? No es igual jugar en tercera que en segunda vez. Por eso te digo que cuidado. Ahora, ese partido, Caudal, Condal, va a ser tal. Para mí va a quedar el primero el Caudal, porque además tiene jugadores muy buenos. Tiene a Noel Alonso, Javi Sánchez, como decía Andrés, es un jugador extraordinario. Armando Invernonco, que estuvo conmigo en la selección asturiana, es un jugador extraordinario. Tiene jugadores que empezaron a jugar hace poco y van a terminar la liga muy bien. Después la segunda, pues esos, o sea, Caudal primero, Condal segundo, porque tiene muchos puntos con respecto al Tuilla, que el Tuilla también es un gran equipo. Bueno, ya sabéis que el Tuilla es un... próximo rival también del Condal, no esta semana, sino la siguiente. Ya sabéis que yo al Tuilla lo quiero mucho porque estuve 8 años allá, ¿cómo no lo voy a querer? La primera vez en la historia subieron conmigo la temporada 86-87, ya pasó la tercera edición, ya pasaron años. Es un equipo muy organizado, Andrés y Aser también lo sabe porque son de la zona, muy organizado, muy buena directiva, pagan bien
y tienen un entrenador extraordinario para intentar el ascenso, porque ya subió 2 veces a la universidad, o sea, segunda vez. Pulgar sí que sabe ese tema de subir a lo que hay que hacer para hacer la segunda vez, que ya es muy difícil. Y después el cuarto, por lo que hablamos del Oviedo, porque me dicen que juega muy bien, pero es que está todo perfecto ahí. La cantera está organizada, está Juan Fidalgo, que es muy amigo mío, es un chaval extraordinario, está Robles con él, o sea, ahora lo tienen todo organizado, ahora sí. Por eso ese equipo va a clasificarse después de muchos años el cuarto. Creo que el cuarto por los puntos que tiene. Después hay un quinto que es el ejemplo del que hablamos del equipo modesto organizado, que ficha bien, que es el Ceares. El Ceares es de los más modestos en pagar, o sea, hay muchos equipos de tercera que pagan más que él. Pero el Ceares, la directiva son gente joven, me dicen. Van siempre acompañados a todos los lados. El año pasado en Ganzábal igual llegaron de Gijón del Ceares 300 personas. Se pusieron ahí, animaron. Fue el mejor equipo que pasó por Ganzábal y no es el que más cobra. No es el que más cobra. Tiene un campo modestín, piquiñín, en buenas condiciones, tal. Tiene una ventaja, que está cerca de Gijón. O sea, está cerca del núcleo importante de Gijón. Y los jugadores, pues bueno, muchas veces quieren más, quedas ahí cobrando bastante menos que ir hasta las salas de Asturias, como puede ser lo que era Navia antiguamente, Luarca. Mosconia mismo no quiere. Bueno, Mosconia ahora ya es más fácil porque está a 10 minutos de Oviedo, pero antiguamente cuando yo jugué en Mosconia... ¿Pero de Gijón para ir a Mosconia, no? Bueno, ya, pero bueno, ahora ya hay autopista allí frente, pero o ir a jugar a Urraca, que está lejos, tal. Por eso el Ceares, hombre, si el quinto se clasificase, que no se va a clasificar, yo creo que va a ser el quinto equipo, va a ser el Ceares. Covadonga tiene buenos jugadores, pero no tiene el ambiente de afición del Ceares. O sea, el Ceares es una cosa que arrastra mucha gente con ellos. O sea, y después por abajo lo veo complicado, porque el Enés es verdad que va a hacer tantos puntos como los 5 o 6 primeros a partir de ahora, pero igual no llega. Igual no llega porque está muy abajo. Y después, hombre, Andrés lo recalcó, es verdad que el Andés puede seguir ganando en casa. Ojo, cuando el campo se ponga ya más seco y eso, pues igual se ponga en mejores condiciones. Es un campo de hierba, jugué varias veces ahí. Igual tal, pero fuera de casa no puntúa, o sea que va a tener complicado. Me sorprende la clasificación del Entrego, la verdad, que los vi en pretemporada, me encantó aquel equipo en pretemporada. Estoy mirando la última jornada. Hay un Andés Entrego. Espero que no sé cómo se juegue. Pero... Entonces espero que el Entrego... También estoy pensando que el Entrego, que es un equipo organizado, con buena directiva, un equipo que cumple muy bien, con una población importante, un campo curioso. Estoy pensando que tiene que salir de ahí también, pero ¿quién sale? O sea, otros aspiran a salir. O sea, la cosa está complicada por abajo. No me atrevo a 2, sí, porque, oye, el Enés igual no llega, que va a hacer muchos puntos, va a hacer tantos puntos como el séptimo, o sea, pero igual no llega. Hizo 2 o 3 fichajes de última hora muy buenos, de Avilés, 2 y tal, delante del centro que estuvo el tuyo, ¿cómo se llama? Naya, que es un jugador para el Enés estupendo. José Naya y Alejandro, la verdad que... Y ya te digo, casi nada barato. Y después yo confiaba mucho en el Praviano de Siel, porque confío mucho en Siel, porque lo conozco, somos de la misma, sé cómo trabaja Siel, pero lo veo un poco, no sé cómo se metió el año pasado, porque ahí tampoco hay medios y está bastante lejos, Pravia sí está bastante lejos. Y tampoco hay medios, pero no lo veo este año. Recurre mucho al mercado avilesino. Sí, lo que pasa es que en Avilés hay muchos equipos de primera regional también que convencen a los futbolistas, hay equipos de preferente, está por ahí el Navarro, que siempre fue un equipo extraordinario, hombre. Sí. Siempre fue un equipo histórico donde todo el mundo quería ir. El Pro pagan bien. Bueno, bien. Bueno, sí, igual sí. Pregunté si no a Alberto, el presidente del Turía, cuando quiso fichar a Juanma. Sí. Bueno, pero esos equipos funcionan siempre así. Pagan bien a 4 o 5 jugadores, que son los que te va a llevar el peso, porque no tienen dinero suficiente para pagar a 20. No, la clave yo creo que del Praviano fue las lesiones. O sea, 5 o 6 jugadores claves el año pasado, este año no jugaron hasta la jornada 11 o 12. Bueno, vamos a dar la próxima jornada. Igual, si no me corrigen de control, yo tiro para adelante, pero creo que nos deben de quedar 10-15 minutos, con lo cual vamos a hablar simplemente de los partidos de los afectados aquí, de los presentes aquí, de la próxima jornada. Primero voy a darla en números.
sábado 21 de febrero se van a jugar 4 partidos, si no me equivoco, los que veo aquí, efectivamente, 4 partidos. Se va a jugar el Gijón Industrial Roces, derbi comarcal, el Condal Lenense, también a las 3:30 el Atlético Lugones Proviano, y a las 6 de la tarde el Astur Llanes. Aquí ya hay un afectado. El domingo vamos a la mañana y nos encontramos 3 partidos, domingo por la mañana. Oviedo B, Andés, Ceares Tuilla y Avilés B, Mosconia. Y a las 4 de la tarde nos queda el Urraca Universidad de Oviedo y el Caudal Le Entrego, que cierran la jornada, como digo, a las 4 de la tarde. Y comenzando por ASER y comenzando por el partido que directamente os afecta a vosotros, tenéis un rival que, bueno, pues también, al igual que hablaba antes un poquitín Andrés, que podía pasar con el Andés quizá por descartes contra el Mosconia, tenéis un partido que dejáis tocado a un rival, ¿no? No solamente que podáis sumar los 3 puntos, sino que además pues metéis un poquitín una patada en la cara al que intenta trepar hacia vuestra zona. Sí, yo creo que ahí va a estar, no te voy a decir la temporada ni el año, ¿no? Pero sí que va a marcar un poco si vamos a navegar ya más tranquilamente el resto de jornadas, porque es que, claro, ganas el domingo al Mosconia y le dejas ya, no sé si son a 7 puntos, creo que es. Sí, tenéis 35, si ganas al Mosconia que tiene 29 lo dejas bastante más. Luego hemos tocado 9. A 9, pues ya ves, ya te decanta un poco que, bueno, yo creo que es el punto de inflexión de toda la temporada. Además, te alejas un poco ya de la quema, ya son 38 puntos, prácticamente, bueno, pues estás a un partido, 2 de tal. Quedando 12 creo que son, jornada 25 es, o 26. 25 sí. Entonces está ahí, hay que salir a muerte. Llevamos, ya te digo, desde el que ganamos al Caudal en el Suárez Puerta en diciembre creo que fue, son casi 3 meses sin ganar. O sea, hay que ganar sí o sí y eso, sacar esos 3 puntos, un rival menos, dejarlo... 8 o 9 puntos y eso, ya estar mucho más tranquilos. Pero bueno, para nosotros vital y seguramente para ellos más, claro. Pues sí, la verdad que el Mosconia lo tomará también como un partido, yo creo que también clave, ¿no? en su lucha por la salvación. Andrés, vuestro partido a 6 de la tarde, sábado a 6 de la tarde, 7 de la tarde, aquí me pone a las 6, bueno. 7, vale. Pues a las 7 de la tarde, que me confirma Andrés que es a las 7 de la tarde el partido contra el Llanes el sábado. Acabas de decirlo también, ¿no? Que puede parecer que el Llanes está haciendo una magnífica temporada, porque si le ganáis quedáis a 2 puntos. Sí. Cuidado. Sí, o sea, pero bueno, para nosotros sí que es importante la victoria, más desde el punto de vista de lo que te decía antes, de ratificar un poco que las cosas se están haciendo bien y que, bueno, la idea de juego es la correcta, por la que apostamos y que eso da resultados también. Un estilo un poco diferente, algo es en la categoría a lo mejor, pero que es nuestro estilo y que hay que ratificar un poco, sobre todo con gente con poca experiencia en la categoría y gente un poco joven que bueno, si no ratificas con resultados, pues a veces seguir convenciéndolos puede ser un poco dificultoso. Entonces es importante desde el punto de vista de ratificar un poco la moral de los jugadores y sobre todo por lo mismo que dice Aser. Llevamos desde el Oviedo sin ganar y bueno, pues sería importante alcanzar una victoria que encima 4 empates y una derrota, empieza a ser hora, ¿no? Sí, y bueno, pasaréis de la barrera de los 30 puntos, que bueno, ya para que era un poco el momento que empiezas a pasar de los 30 puntos, para que vas ya acercándote, ver un poco más cerca por los 40, 45, que dice la gente que se puede salvar más o menos. Sí, que te decía yo que quedabais a 2, pero no, quedáis a 4. Pero bueno, en realidad tenéis 29, si ganáis quedáis con 33. Sí. Ellos, exacto, si ganáis quedáis con 32 y os tienen 36. Exacto, para no pecar de prensa amarilla, ¿no? Vamos a ser reales. Roberto, a ti voy a preguntarte yo creo que el partido de la jornada también, bueno, pues por el amor que puedes guardar al Club Deportivo Tuilla, yo creo que hay un partido destacado por encima del resto en esta jornada. Se va a disputar el domingo a las 11:30, si no me corrige nadie. Domingo a las 11:30, yo lo que pongo aquí
el programa que se juega en la Cruz, Ceares Tuilla. Yo creo que, sin duda, bueno, pues ante lo que se juega uno y otro equipo, pues puede ser uno de los denominados partidos de la jornada. También, y si cabe, destacando que el Tuilla tiene 48 y el Ceares 41, de ganar el Ceares al Tuilla en ese partido se colocaría también a tan solo 4 puntos. Sí, lo que pasa que el Tuilla en Gijón, como comprenderéis, lo sé muy bien porque jugué ahí muchísimos partidos dirigiendo al Tuilla, tiene mucha gente que vive en Gijón que son de Tuilla, muchísimos. Entonces acompañan siempre al equipo. Bueno, vienen los domingos que juegan en casa, vienen a Tuilla también. Entonces cuando va el Tuilla a Ceares, quiero decirte que el Tuilla en Ceares va a jugar un partido como si jugase en casa, igual que ellos. O sea, es un ambiente el público de Tuilla es un enamorado de sus colores. O sea, no, el Ceares va a ganar, cuidado. No, pero el Ceares va a intentar ganar, porque el Ceares, ya te digo que es el clásico ejemplo de equipo nuestro que está muy bien, pero el Tuilla... No, pero no te digo en público, no en bueno, después al resultado. Yo te digo que la gente, aparte de los que van de Tuilla, porque saben que hay un partido importante y qué tal, la gente de Gijón, que la gente de Tuilla que vive en Gijón, que son muchísimos, te lo digo yo porque cuando jugábamos con Gijón Industrial y tal, aquello era tremendo, o sea. Y yo, hombre, lógicamente el Tuilla tiene mejores jugadores que el Ceares, porque el otro día en el banquillo del Tuilla estaba Diego Arias. O sea, que Diego Arias es un jugador que estuvo en Lángaro, que yo conozco muy bien, es un jugador extraordinario. Claro, a lo mejor era porque el chaval entrenó poco, estuvo mal durante cosas que yo no sé, pero claro, yo si fue porque el entrenador considera que en ese momento hay otros mejores que él, entonces tienen que tener un equipo estupendo. Alonso, que también lo conocí, el delantero centro. Ahora ficharon a este Rubo, que es un chavalín que pelea mucho, clásico, un jugador que está en el Lángaro, que para tercera división es un peleón, un campo como el de Tuilla pequeño, donde el chaval ahí puede triunfar. O sea, el Tuilla tiene muy buen equipo. Y el campo del Ceares, además el Tuilla fuera de casa está mal este año, no está consiguiendo puntos. Pero el campo del Ceares, por la gente y por las dimensiones del campo, es propicio para él, porque tampoco es muy grande. Sin embargo, en casa perdió un partido nada más contra el Praviano. Contra el Praviano hace 3 semanas fue cuando perdió. El único partido que perdió Tuilla en casa fue con el Praviano este año. Sí. Y por eso te digo que yo, hombre, el Ceares es un buen equipo que me encanta y tal, pero yo creo que ese partido va a ser para el Tuilla. Cuidado que juegan en la Plaza del miércoles. Sí. El aplazado que jugaron... Que si el Praviano gana, llegará a 4 puntos. Jugaría para ponerse a 1. Exactamente. Que eso moralmente, si son capaces de ganar en Pravia, juegan este miércoles. Y me parece que el horario es a las 12:30. Praviano... Sí, probablemente. Me extraña que sea a las 11:30. A las 12:30. Me extraña que haya un Oviedo B Andés a las 11, porque aquí igual... Estos van todos una hora menos, sí. Van todos una hora menos, estoy dándome cuenta que están todos una hora menos. Y que va a ser el Indus Roces a las 4:30, el Condal Lenense a las 4:30, el Lugones Praviano a las 4:30, el Asturianes a las 7, luego los del domingo a las 12, Oviedo B Andés, 12:30 Ceares Tuilla, 12:30 Avilés Mosconia, y a las 5 de la tarde el Urraca Uni y el Caudal Entrego. O sea que nada, fue... Es que si el Praviano gana en... Estaba diciéndome que tengo la conexión por Canarias de aquí, del bicho, y probablemente sea verdad, sí. Que el wifi está entrándome desde Canarias. O sea que pues me tomo una hora menos. En Pravia... Si el Ceares gana en Pravia, quedaría con 44 puntos y luego recibe el Tuilla, señores. 44, 47 puede quedar. O sea que a tan solo un punto del Tuilla. Ese doble enfrentamiento que tiene esta semana, esa doble oportunidad que tiene para poder asaltar esa plaza. Difícil va a ser, pero bueno, ya vemos cosas también bastante más complicadas. Bueno, pues con esto vamos a ir despidiendo el programa de hoy del Pelotu, como siempre agradeciendo y dando muchas gracias a los que estuvisteis ahí a la otra parte de la pantalla y, como no, a los que estuvieron aquí con nosotros en el estudio, a ser muy amable, gracias por venir y muchísima suerte para ese Avilés B, que bueno, que como deseamos antes, pues navegue por aguas tranquilas, ¿no? Que es lo mejor que os puede pasar de aquí a final de temporada. Sí, la verdad que sí, espero que sí, confío en nuestro equipo y nada, gracias a vosotros y un placer estar aquí encima acompañado con 2 paisanos de la Cuenca también. Bueno, pues con otro paisano de la Cuenca, Andrés... Algo más joven. Sí. Vamos a también agradecerte y bueno, pues también yo creo que desear un poquitín lo mismo que él, ¿no? Que sí. Navegar por aguas tranquilas pues puede ser lo mejor que te puede pasar, ¿no? Sí, o sea, yo firmábalo ahora. Y bueno, daros las gracias por estar aquí, sabéis que tenéis a disposición cuando queráis y sin problemas.
Y a Roberto también, lo mismo. Nada, que sepa todo el mundo que yo estoy retirado, hace años que estoy retirado. O sea que... Tienes ahí tu cámara, como decía el otro, tienes ahí tu cámara, di lo que quieras. Estoy retirado y yo vine porque me llamaste, me gusta hablar de fútbol, sigo el fútbol desde tal, a cierta distancia, pero sí, hombre, yo leo tal, miro equipos como tal, conozco, pero hace años ya que estoy fuera de este tema. Está fuera de circulación, o sea que está soltero y sin compromiso, no, está fuera de la circulación ahora mismo. O sea que por lo tanto, que nadie llame a Roberto, que simplemente lleve un uso exclusivo de los periodistas para poder, hablar de fútbol, para poder hablar de fútbol con él. Bueno, pues un placer también, Roberto. Muchas gracias. Bueno, pues con ellos tres despedimos el programa de hoy. Volvemos la semana que viene, como siempre, aquí en el Piloto a las 10:30 de la noche, con más protagonistas en Teleasturias, la televisión que os acerca la tercera división del fútbol asturiano, cosa que hasta el momento pues nos vanagloriamos de ser los únicos y también pues os damos las gracias por que nos estéis siguiendo ahí, que nos consta que sois bastantes los de la categoría que seguís este programa. Un abrazo y volvemos la semana que viene. Y ya sabéis, a ver fútbol de tercera, que hay para todos.